caer en las chimeneas del cráter o ruedan por la pendiente de la montaña, sumiéndose en las olas. Más al oeste, aislada y solitaria en un mar limpio de escollos, está Ustica, una isla volcánica y abrupta que colonizaron los fenicios y sirvió de refugio a con acento agudo los piratas sarracenos. Su población es escasa y pobre. Nada hay que ver en ella, aparte de ciertas conchas fósiles que interesan a con acento agudo los hombres de ciencia. Pero el conde se sintió interesado por este cráter muerto y solitario en medio de un mar que solo frecuentan las barcas de pesca. Ferragut había visto igualmente, de lejos, al entrar en el puerto de Trapani, el archipiélago de las Egades, donde existen grandes pesquerías de atunes. Había desembarcado una vez en la isla Pantelaria, situada a con acento agudo medio camino entre Sicilia y África. Era un cono volcánico altísimo que emergía en mitad del estrecho, y a con acento agudo cuyo pie existían lagos alcalinos, humaredas sulfurosas, aguas termales y construcciones prehistóricas de grandes bloques, semejantes a con acento agudo las de Cerdeña y las Baleares. Los buques que iban a con acento agudo Túnez y Trípoli tomaban cargamento de pasas, única exportación de esta antigua colonia fenicia. Entre la Panteleria y Sicilia, el suelo submarino se elevaba considerablemente, guardando sobre su dorso una capa acuática que en algunos puntos solo tenía 12 metros de espesor. Era el extenso banco llamado de la Aventura, hinchazón volcánica, doble isla anegada, pedestal submarino de Sicilia. También el Banco de la Aventura pareció interesar al conde. «Conoce usted bien su mar», dijo con tono de aprobación. Ferragut iba a con acento agudo seguir hablando, pero entraron las dos señoras con una bandeja que contenía el servicio de té y varios platos de pasteles. El capitán no extrañó esta falta de servidumbre. La doctora y su amiga eran para él unas mujeres de costumbres extraordinarias, y todos sus actos los encontraba lógicos y naturales. Freya sirvió el té con una gracia púdica, como si fuese la hija de la casa. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre lejanos viajes. Nadie aludió a con acento agudo la guerra ni a con acento agudo las preocupaciones de Italia en aquel momento por mantener su neutralidad o salir de ella. Parecían vivir en un lugar inaccesible, con acento agudo miles de leguas de todo tropel humano. Las dos mujeres trataban al conde con una familiaridad de buen tono, como personas de su mismo mundo. Pero el marino creyó notar en ciertos momentos que le tenían miedo. Al terminar la tarde, este personaje abandonó su asiento, y Ferragut hizo lo mismo, comprendiendo que debía poner fin a con acento agudo su visita. El conde se ofreció a con acento agudo acompañarle. Mientras se despedía de la doctora, agradeciendo con extremos corteses que le hubiese hecho conocer al capitán, este sintió que Freya le apretaba la mano de modo significativo. «Hasta la noche», murmuró levemente, sin mover apenas los labios. «Volveré tarde. Espérame». Oh, dicha. Los ojos, la sonrisa, la presión de la mano, decían para él mucho más. Nunca dio un paseo tan agradable como al marchar al lado de Caledine por las calles de Chiaya hacia la ribera. ¿Qué decía aquel hombre? Cosas insignificantes para evitar el silencio, pero con acento agudo él le parecieron observaciones de profunda sabiduría. Su voz era, según él, armoniosa y acariciadora. Todo lo encontraba igualmente amable, la gente que transitaba por las calles, el ruido napolitano del anochecer, el mar oscuro, la vida entera. Se despidieron ante la puerta del hotel. El conde, con acento agudo pesar de sus ofrecimientos de amistad, se fue sin decirle cuál era su domicilio. «No importa», pensó Ferragut. «Volveremos a con acento agudo encontrarnos en casa de la doctora.
El resto de la velada lo pasó agitado alternativamente por la esperanza y la impaciencia. No. Quería comer. La emoción había paralizado su apetito. Y una vez sentado con acento agudo la mesa, comió más que nunca, con una avidez maquinal y distraída. Necesitaba pasear, hablar con alguien, para que transcurriese el tiempo con mayor rapidez, engañando su inquieta espera. Ella no volvería al hotel hasta muy tarde. Y precisamente se retiró con acento agudo su habitación más temprano que de costumbre, creyendo, con un ilogismo supersticioso, que de este modo llegaría antes Freya. Su primer movimiento al verse en su cuarto fue de orgullo. Miró al techo, apiadándose del marino enamorado que una semana antes habitaba el piso superior. Pobre hombre. Cómo se habían reído de él. Ulises se admiró con acento agudo sí mismo como una personalidad completamente nueva, feliz y triunfadora, separado de la otra por un período doloroso de humillaciones y fracasos que no quería recordar. Las horas larguísimas del que aguarda con ansiedad. Se paseó fumando, encendiendo un cigarro en el resto del anterior. Luego abrió la ventana, queriendo borrar perfume de tabaco fuerte. Ella solo gustaba de los cigarrillos orientales. Y como persistiese el acre olor del cigarro habano, jugoso y bravío, rebuscó en su maletín de aseo, derramando sobre la cama el fondo de varios frascos de esencia largo tiempo olvidados. Una repentina inquietud amargó su espera. La que iba con acento agudo llegar ignoraba tal vez cuál era su habitación. Él no estaba seguro de haberle dado las señas con suficiente claridad. Era posible que se hubiese equivocado. Empezó con acento agudo creer que, efectivamente, se había equivocado. El miedo y la impaciencia le hicieron abrir su puerta, plantándose en el corredor para mirar de lejos el cerrado cuarto de Freya. Cada vez que sonaban pasos en la escalera o chirriaba la verja del ascensor, el barbudo marino se estremecía con una inquietud infantil. Deseaba esconderse y al mismo tiempo quería mirar, por si era ella la que llegaba. Los huéspedes que vivían en el mismo piso le fueron viendo, al retirarse con acento agudo sus cuartos, en las más inexplicables actitudes. Unas veces permanecía firme en el corredor, como el que espera con acento agudo los domésticos. Fatigado por inútiles llamamientos. Otras veces le sorprendían con la cabeza asomada con acento agudo la puerta entreabierta, retirándola precipitadamente. Un viejo conde italiano le dirigió al pasar una sonrisa de inteligencia y compañerismo. Estaba en el secreto. Aguardaba, indudablemente, con acento agudo una de las doncellas del hotel. Acabó por meterse en la habitación, pero dejando la puerta abierta. Un rectángulo de viva luz que se marcaba en el suelo y la pared de enfrente guiaría con acento agudo Freya, indicándole el camino. Tampoco pudo mantener mucho tiempo esta señal. Damas mal tapadas con un kimono, señores en pijama, se deslizaban por el pasillo discretamente sobre la suavidad silenciosa de sus pantuflas, todos en la misma dirección, lanzando una ojeada de cólera hacia la puerta luminosa que sorprendía el secreto de sus miserias corporales. Por fin tuvo que cerrar la puerta. Abrió un libro, y le fue imposible leer 2 párrafos seguidos. Su reloj marcaba las 12. No vendrá. No vendrá. Dijo con desesperación. Una idea nueva le sirvió de alivio. Era imposible que una persona discreta como Freya se atreviese con acento agudo avanzar hasta su cuarto viendo luz por debajo de la puerta. El amor necesita obscuridad y misterio. Además, esta espera visible podía atraer el espionaje de algún curioso. Dio vuelta al conmutador eléctrico y buscó en la oscuridad su lecho, tendiéndose con un ruido exagerado, para que nadie pudiese dudar de que se acostaba.
Esta lobreguez reanimó su esperanza. Va a con acento agudo venir. Llegará de un momento a con acento agudo otro. Otra vez se levantó cautelosamente, sin ningún ruido, yendo de puntillas. Había que facilitar las dificultades de la entrada. Dejó la puerta entreabierta levemente, para evitar el ruido giratorio del picaporte. Una silla mantuvo su hoja apoyada con suavidad en el marco del quicio. Todavía se levantó varias veces, despojándose en cada uno de estos saltos de una parte de sus vestidos. Así aguardaría mejor. Se estiró sobre el lecho, dispuesto a con acento agudo permanecer en vela. Toda la noche si era preciso. No debía dormir. No quería dormir. Lo ordenaba su voluntad. Y media hora después dormía profundamente, sin saber en qué momento se había dejado rodar por las blandas laderas del sueño. Despertó de pronto, como si le hubiesen asestado un mazazo en el cráneo. Los oídos le zumbaban. Era la brusca impresión del que se duerme sin deseo de dormir y se siente sacudido por la inquietud resucitadora. Tardó unos instantes en darse cuenta de su situación. Luego lo recordó todo de golpe. Solo. Ella. No había llegado. Ignoraba si iban transcurridos minutos su con acento agudo horas. Otra cosa, además de la inquietud, le había vuelto a con acento agudo la vida. Adivinó en la silenciosa oscuridad algo real que se acercaba. Un pequeño ratón parecía moverse en el corredor. Los zapatos colocados ante una de las puertas resbalaron con leve chirrido. Ferragut percibió una vaga impresión de aire que se desplaza con el lento avance de un cuerpo. Se movió la puerta. La silla retrocedió poco a con acento agudo poco, suavemente empujada. En la oscuridad fue marcándose una sombra móvil, mucho más negra y densa. Él hizo un movimiento. Quieto. Suspiró una voz tenue, de fantasma, una voz del otro mundo. Soy yo. Pero Ferragut había saltado cama abajo, avanzando las manos en la sombra. Tropezó con unos brazos desnudos y mórbidos, luego con la frescura suave de una carne envuelta en velos. Instintivamente llevó su diestra a con acento agudo la pared, y se hizo la luz. Bajo la lámpara eléctrica estaba ella, una Freya distinta a con acento agudo la que había visto siempre, con los cabellos opulentos cayendo en sierpes sobre sus hombros, completamente desnuda en el interior de una túnica asiática que la envolvía como una nube. No era el kimono japonés vulgarizado por el comercio. Consistía en una pieza de tela indostánica bordada de fantásticas flores y plegada caprichosamente. A través de su tejido sutil se percibía el contacto de la fina carne, como si fuese una envoltura de aire multicolor. Ella lanzó un murmullo de protesta. Luego imitó el gesto de Ulises tendiendo una mano hacia la pared. Y se hizo la oscuridad. Sintió el que se anudaban como tentáculos irresistibles en torno de su cuello los brazos soberanos, y que una boca dominadora se apoderaba de la suya lo mismo que en el acuario. Y rodó bajo esta caricia de fiera, con el pensamiento perdido, olvidándose del resto del mundo, descendiendo y descendiendo por un mar de sensaciones nuevas, como un náufrago satisfecho de su suerte. Pero esta vez llegó al fondo. Despertó al sentir en su rostro un rayo de sol. La ventana, cuyas cortinas se había olvidado de correr, estaba azul. Azul de cielo en lo alto y azul de mar en sus vidrios inferiores. Miró junto a con acento agudo él. Nadie. Por un momento creyó haber soñado. Pero el suave perfume de su cabellera impregnaba aún la almohada. El lecho desordenado guardaba todavía la huella de su cuerpo. Recordó entonces, como una de esas visiones pálidas de la mañana que animan las últimas horas del sueño, el paso de un cuerpo sobre el suyo con suave precaución. Un beso de
Despedida que le había hecho entreabrir los ojos, volviendo a con acento agudo cerrarlos. El ruido de una puerta. La realidad del despertar fue tan alegre para Ulises como dulces habían sido las horas de la noche en el misterio de la sombra. Estaba fatigado. Sus piernas vacilaron al tocar el suelo, y al mismo tiempo nunca se había sentido tan fuerte y tan feliz. Sonó en la ventana su voz de barítono cantando una de las canciones de Nápoles. Oh dulce tierra, dulce golfo. Aquel era el lugar más hermoso del mundo. Satisfecho y orgulloso de su suerte, hubiese querido abrazar las olas, las islas, la ciudad, el Vesubio. El timbre repiqueteó con impaciencia en el corredor. El capitán Ferragut tenía hambre. El hambre de la desnutrición, el hambre del náufrago que ha consumido todas las reservas de su cuerpo. Abarcó con una mirada de ogro el café con leche, el abundante pan y la escasa mantequilla que le trajo el camarero. Poca cosa para él. Y cuando atacaba todo esto con avidez, se abrió la puerta y entró Freya, sonrosada, fresca. Por un baño reciente y vestida de hombre. La túnica indostánica había sido reemplazada por un pijama masculino de seda violeta. El pantalón tenía los bordes levantados sobre unas babuchas blancas que contenían sus pies desnudos. En el lugar del corazón llevaba bordada una cifra, cuyas letras no pudo desenmarañar Ulises. Encima de esta cifra avanzaba su punta un pañuelo asomado a con acento agudo la abertura del bolsillo. La opulenta cabellera retorcida en lo alto del cráneo y las curvas voluptuosas que tomaba la seda en ciertos lugares del masculino traje eran lo único que denunciaba a con acento agudo la mujer. El capitán olvidó su desayuno, entusiasmado por esta novedad. Era una segunda Freya. Un paje, un andrógino adorable. Pero ella repelió sus caricias, obligándole a con acento agudo sentarse. Había entrado con una expresión interrogante en los ojos. Sentía la inquietud de toda mujer a con acento agudo la segunda entrevista de amor. Deseaba adivinar las impresiones de él, convencerse de su gratitud, tener la certeza de que la embriaguez de la primera hora no se había disipado durante su ausencia. Mientras el marino volvía a con acento agudo atacar su desayuno, con la familiaridad de un amante que ha llegado a con acento agudo la posesión y no necesita ocultar y poetizar sus necesidades groseras, ella se sentó en una vieja chaise longue, encendiendo un cigarrillo. Se replegó en este asiento, con las piernas encogidas y formando ángulo dentro del círculo de uno de sus brazos. Apoyó luego la cabeza en las rodillas, y así estuvo largo rato, fumando con los ojos fijos en el mar. Se adivinaba que iba a con acento agudo decir algo interesante, algo que arañaba el interior de su frente pugnando por salir. Al fin habló con lentitud, sin dejar de mirar al golfo. De vez en cuando se arrancaba de esta contemplación, para fijar los ojos en Ulises, midiendo el efecto de sus palabras. Este dejó de ocuparse definitivamente de la bandeja del desayuno, presintiendo la aproximación de algo muy importante. Tú has jurado que harás por mí todo lo que yo te pida. Tú no querrás perderme para siempre. Ulises protestó. Perderla. No podía vivir sin ella. Yo conozco tu existencia anterior. Me la has contado. Tú nada sabes de mí, y debes conocerme, ya que soy tuya. El marino movió la cabeza. Nada más justo. Te he engañado, Ulises. Yo no soy italiana. Ferragut sonrió. Sí, solo consistía en esto el engaño. Desde el día en que se hablaron por primera vez, yendo a con acento agudo Pestum, había adivinado que lo de su nacionalidad era una mentira. Mi madre fue italiana. Te lo juro. Pero mi padre no lo era. Se detuvo un momento. El
Marino la escuchó con interés, vuelta la espalda a con acento agudo la mesa. Yo soy alemana y 7. El pecado de Ferragut. Al despertar Tony todas las mañanas con las primeras luces del alba, experimentaba una sensación de sorpresa y desaliento. Todavía en Nápoles, decía mirando por el ventano de su camarote. Luego contaba los días. 10 iban transcurridos desde que el Mare Nostrum, terminadas sus reparaciones, había anclado en el puerto comercial. 24 horas más. Añadía mentalmente el segundo. Y reanudaba su vida monótona, paseando por la cubierta del buque, vacío y muerto, sin saber qué hacer, desesperándose con acento agudo la vista de los otros vapores, que movían sus antenas de carga, tragándose cajas y fardos, y empezaban con acento agudo lanzar por sus chimeneas el humo anunciador de su próximo viaje. Sufría remordimientos al calcular lo que podía haber ganado el buque de hallarse navegando. El provecho era para el capitán, pero eso no evitaba que se desesperase por el dinero perdido. La necesidad de comunicar con acento agudo a alguien sus impresiones, de protestar con acento agudo coro contra esta inercia lamentable, le empujaba hacia los dominios de Caragol. A pesar de la diferencia de categorías, el segundo trataba al cocinero con afectuosa familiaridad. No separa un abismo, decía Tony gravemente. Este abismo era una metáfora sacada de sus lecturas de periódicos radicales, y hacía alusión con acento agudo las creencias fervorosas y simples del viejo. Pero el cariño por el capitán, el ser todos de la misma tierra y el empleo del valenciano como lengua de la intimidad, les vacía buscarse con acento agudo los dos instintivamente. Caragol era para Tony la persona más cuerda de con acento agudo bordo. Después de él, apenas se detenía en la puerta de la cocina, apoyando un codo en el quicio y obstruyendo con su cuerpo la entrada a la luz solar, el viejo echaba mano con acento agudo la botella de caña, preparando un refresco, o un caliente, en honor del segundo. Bebían con lentitud, interrumpiendo el paladeo del líquido para lamentarse de la inmovilidad del Mare Nostrum. Hacían cuentas, como si el buque fuese suyo. Mientras estaba en reparación había podido tolerarse la conducta del capitán. Los ingleses pagaban, decía Tony. Pero ahora no paga nadie, el barco está sin ganar, y gastamos todos los días. ¿Qué es lo que gastamos? Calculaban él y el cocinero detalladamente el costo del sostenimiento del vapor, asustándose al llegar al total. Un día de su inmovilidad representaba más que lo que ganaban los dos hombres en un mes. Esto no puede seguir, protestaba Tony. Su indignación le llevó varias veces con acento agudo tierra, en busca del capitán. Temía hablarle, considerando una falta de disciplina el ingerirse en la dirección del buque, e inventaba los más absurdos pretextos para abordar con acento agudo Ferragut. Miró con antipatía al portero del albergo, porque siempre la contestaba que el capitán había salido. Este individuo con aire de alcahuete debía tener gran culpa en la inmovilidad del vapor. Se lo avisaba el corazón. Por no irse con acento agudo las manos con él y porque no riese solapadamente al verle esperar horas y horas en el vestíbulo, se apostaba en la calle, espiando las entradas y salidas de Ferragut. Las 3 veces que consiguió hablar con él obtuvo al mismo éxito. El capitán celebraba mucho el verle, como si fuese un aparecido del pasado al que podía comunicar la alegría de su exuberante felicidad. Escuchaba con acento agudo su segundo, alegrándose de que todo marchase bien en el buque. Y cuando Tony, con voz balbuciente, se atrevía con acento agudo preguntarle la fecha de la partida, Ulises ocultaba sus vacilaciones bajo un tono de prudencia.
Estaba A con acento agudo la espera de un cargamento valiosísimo. Cuanto más aguardasen, más dinero iban A con acento agudo ganar. Pero sus palabras no convencían A con acento agudo Tony. Recordaba las protestas de su capitán, 15 días antes, por la falta de buena carga en Nápoles y su deseo de salir sin pérdida de tiempo. Al volver A con acento agudo bordo, el segundo buscaba A con acento agudo Caragol, comentando ambos las transformaciones de su jefe. Tony lo había visto hecho otro hombre, con la barba recortada, vistiendo lo mejor de su equipaje, delatando en el arreglo de su persona un esmero minucioso, una voluntad decidida de agradar. El rudo piloto hasta había creído percibir al hablarle cierto perfume femenil igual al de la visitante rubia. Esta noticia era la más inaudita para Caragol. El capitán Ferragut perfumado. El capitán oliendo A con acento agudo. Pulga. Y elevaba los brazos, mientras sus ojos cegatos buscaban las botellas de caña y las alcuzas de aceite para hacerlas testigos de su indignación. Los dos hombres estaban acordes al apreciar la causa de sus tristezas. Ella era la culpable de todo, ella la que iba a con acento agudo tener el buque encantado en este puerto, quién sabe hasta cuándo, con su poder irresistible de bruja. Ah, las hembras. El diablo va como un perro faldero detrás de sus enaguas. Son la podredumbre de nuestra vida. Y la iracunda castidad del cocinero seguía lanzando contra las mujeres injurias y maldiciones iguales a con acento agudo las de los primeros padres de la iglesia. Una mañana, los tripulantes que limpiaban la cubierta hicieron pasar un grito de la proa a con acento agudo la popa. El capitán. Lo veían aproximarse en un bote, y la voz se extendió por cámaras y corredores, dando nueva fuerza a con acento agudo los brazos, animando los rostros soñolientos. El segundo salió a con acento agudo la cubierta y Caragol sacó la cabeza por la puerta de la cocina. Desde su primera ojeada presintió Tony que algo importante iba a con acento agudo ocurrir. El capitán tenía un aire animoso y alegre. Al mismo tiempo vio en la exagerada amabilidad de su sonrisa un deseo de seducir, de imponer dulcemente algo que consideraba de dudosa aceptación. Ya estarás contento, dijo Ferragut al darle la mano. Pronto vamos a con acento agudo zarpar. Entraron en el salón. Ulises miró su book con cierta extrañeza, como si volviese a con acento agudo el después de un largo viaje. Lo encontraba con aspecto diferente. Surgían ante sus ojos detalles que nunca habían atraído su atención. Recapituló en una síntesis, que fue como un relámpago cerebral, todo lo que había ocurrido en menos de 2 semanas. Pudo darse cuenta por primera vez del gran cambio de su vida desde que Freya había venido a con acento agudo buscarle en el vapor. Se vio en su cuarto del hotel frente a con acento agudo ella, que iba vestida como un hombre y fumaba mirando el golfo. Yo soy alemana y iba a con acento agudo explicarse de pronto su vida misteriosa, hasta en los detalles menos comprensibles. Ella, era alemana y servía a con acento agudo su país. La guerra moderna levanta las naciones en masa. No es, como en otros siglos, un choque de exiguas minorías profesionales que tienen por oficio el pelear. Todos los hombres vigorosos iban a con acento agudo los campos de batalla. Los demás trabajaban en los centros industriales convertidos en talleres de guerra. Y esta actividad general comprendía también a con acento agudo las mujeres, que dedicaban al servicio de la patria su labor en fábricas y hospitales o su inteligencia más allá de las fronteras. Ferragut, sorprendido por esta revelación brutal, quedó silencioso, y al fin se atrevió a con acento agudo formular su pensamiento. Según eso, tú eres una espía. Ella acogió con desprecio la palabra.
Era un término anticuado que había perdido su primitiva significación. Espías eran los que en otros tiempos, cuando solo los soldados profesionales tomaban parte en la guerra, se mezclaban voluntariamente o por interés en las operaciones, sorprendiendo los preparativos del enemigo. Ahora con la movilización en masa de los pueblos, había desaparecido el antiguo espía de oficio, despreciable y villano, que arrostraba la muerte por dinero. Solo existían patriotas ganosos de trabajar por su país, unos con las armas en la mano, otros valiéndose de la astucia o explotando las cualidades de su sexo. Ulises quedó desconcertado por esta teoría. Entonces, la doctora volvió a con acento agudo preguntar, adivinando lo que podía ser la imponente dama. Freya contestó con una expresión de entusiasmo y de respeto. Su amiga era una patriota ilustre, una sabia que ponía todas sus facultades al servicio de su país. Ella la adoraba. Era su protectora. La había salvado en los momentos más difíciles de su existencia. Y el conde siguió preguntando Ferragut. Aquí la mujer hizo un gesto de reserva. También es un gran patriota. Pero no hablemos de él. Había en sus palabras respeto y miedo. Se adivinaba su voluntad de no ocuparse de este altivo personaje. Un largo silencio. Freya, como si temiese los efectos de la meditación del capitán, la cortó de pronto con su charla apasionada. La doctora y ella habían venido de Roma a con acento agudo refugiarse en Nápoles, huyendo de las intrigas y murmuraciones de la capital. Los italianos se peleaban entre ellos. Unos eran partidarios de la guerra, otros de la neutralidad. Ninguno quería ayudar a con acento agudo a Alemania, su antigua aliada. Tanto que les hemos protegido, exclamó. Raza, falsa e ingrata. Sus gestos y sus palabras evocaron en la memoria de Ulises la imagen de la doctora increpando a con acento agudo la tierra italiana desde una ventanilla del vagón el primer día en que se hablaron. Estaban las dos mujeres en Nápoles, entreteniendo su inútil espera con viajes a con acento agudo las poblaciones cercanas, cuando encontraron al marino. Yo guardaba un buen recuerdo de ti, continuó Freya. Adiviné desde el primer instante que nuestra amistad iba a con acento agudo terminar como ha terminado. Leyó en la mirada de él una pregunta. Sé lo que vas a con acento agudo decirme. ¿Te extrañas de que te haya hecho esperar tanto, de que te hiciese sufrir con mis caprichos? Es que te amaba y al mismo tiempo quería alejarte. Representabas una atracción y un estorbo. Temí complicarte en mis asuntos. Además, yo necesito estar libre, para dedicarme al cumplimiento de mi misión. Hubo otra larga pausa. Los ojos de Freya se fijaron en los de su amante con una tenacidad escrutadora. Quería sondear su pensamiento, darse cuenta de la madurez de su preparación, antes de arriesgar el golpe decisivo. Su examen fue satisfactorio. Y ahora que me conoces, dijo con una lentitud dolorosa. Márchate. Tú no puedes quererme. Soy una espía como tú dices. Un ser despreciable. Sé que no puedes seguir amándome. Después de lo que te he revelado. Aléjate en tu book, como los héroes de las leyendas. Ya no nos veremos más. Todo lo nuestro habrá sido un hermoso ensueño. Déjame sola. Ignoro qué suerte será la mía, pero lo que me importa es tu tranquilidad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se dejó caer de bruces en el diván, ocultando el rostro entre los brazos, mientras un hipo de llanto estremecía las adorables sinuosidades de su dorso. Ulises, conmovido por este dolor, admiró al mismo tiempo la perspicacia de Freya, que adivinaba todas sus ideas.
La voz del buen consejo, aquella voz cuerda que hablaba en la mitad de su cerebro siempre que el capitán se veía en un momento difícil, había empezado a con acento agudo gritar escandalizada a con acento agudo las primeras revelaciones de esta mujer. Ferragut, huye. Estás metido en un mal paso. No te conviene el trato con tales gentes. ¿Qué tienes tú que ver con el país de esta aventurera? ¿Por qué arrostrar peligros por una causa que nada te importa? Lo que deseabas de ella ya lo tienes. Sé egoísta, hijo mío. Pero la voz de su otro hemisferio mental, aquella voz fanfarrona y loca que le impulsaba a con acento agudo embarcarse en los buques destinados al naufragio, a con acento agudo desafiar los peligros por el placer de poner a con acento agudo prueba su vigor, también le dio consejos. Era villano abandonar a con acento agudo una mujer. Solo un miedoso podía hacerlo. Tanto que parecía amarle esta alemana. Y con su exuberancia meridional, la abrazó y la levantó, apartando de su frente los bucles de la cabellera, que se había deshecho, acariciándola como a con acento agudo una niña enferma, bebiendo sus lágrimas. Con besos interminables. No, no la abandonaría. Es más, estaba dispuesto a con acento agudo defenderla de todos sus enemigos. Él no sabía quiénes eran estos enemigos. Pero si necesitaba un hombre, allí le tenía a con acento agudo él. En vano la voz cuerda le insultó mientras formulaba tales ofrecimientos. Se comprometía ciegamente. Tal vez esta aventura iba a con acento agudo ser la más terrible de su historia. Pero para acallar sus escrúpulos, la otra voz gritaba. Eres un caballero, y un caballero no abandona por miedo a con acento agudo una mujer horas después de haber recibido el presente de su cuerpo. Adelante, capitán. Una excusa de cobarde egoísmo emergió en su pensamiento, fabricado de una sola pieza. Él era español, era un neutral, que nada tenía que ver en la contienda del centro de Europa. Su segundo le había hablado a con acento agudo veces de solidaridad de raza, de pueblos latinos, de la necesidad de acabar con el militarismo, de hacer la guerra para que no hubiese más guerras. Simplezas de lector crédulo. Él no era inglés ni francés. Tampoco era alemán. Pero la mujer que él amaba lo era, y no iba a con acento agudo abandonarla por unos antagonismos que le resultaban sin interés. Freya no debía llorar. Su amante afirmó repetidas veces que deseaba vivir siempre a con acento agudo su lado, que no pensaba abandonarla por lo que había dicho, y hasta empeñó su palabra de honor, como prueba de que la ayudaría en todo lo que considerase posible y digno de él. Así decidió atropelladamente de su destino el capitán Ulises Ferragut. Cuando su amante le llevó otra vez a con acento agudo la casa de la doctora, fue recibido por esta lo mismo que si perteneciese a con acento agudo su familia. Ya no tenía por qué ocultar su nacionalidad. Freya le llamó simplemente Frau Doctor. Y ella, con un entusiasmo verbal de profesora, acabó de catequizar al marino, explicándole el derecho y la razón de su país al entrar en guerra con media Europa. La pobre Alemania había tenido que defenderse. El Kaiser era el hombre de la paz, con acento agudo pesar de que durante muchos años había preparado metódicamente una fuerza militar capaz de aplastar con acento agudo la humanidad entera. Todos le habían provocado, todos habían sido los primeros en agredirle. Los insolentes franceses, mucho antes de la declaración de guerra, enviaban nubes de aeroplanos sobre las ciudades alemanas, bombardeándolas. Ferragut parpadeó de sorpresa. Esto era nuevo para él. Debía de haber ocurrido mientras estaba en alta mar. El autoritarismo verboso de la doctora no le permitió duda alguna. Además, aquella señora debía saber las cosas mejor que los que viven navegando. Luego había surgido la
Provocación inglesa. Como un traidor de melodrama, el gobierno británico venía preparando la guerra desde larga fecha, no queriendo presentarse hasta el último momento. Y Alemania, amante de la paz, tenía que defenderse de este enemigo, el peor de todos. Dios castigará a con acento agudo Inglaterra, afirmaba la doctora mirando a con acento agudo Ulises. Y para no defraudarla, en sus esperanzas, movía la cabeza galantemente. Por él podía castigarla Dios. Pero al expresarse de tal modo se sentía agitado por una nueva dualidad. Los ingleses habían sido buenos camaradas. Recordaba agradablemente sus navegaciones como oficial con acento agudo bordo de buques británicos. Al mismo tiempo le producía cierta irritación su poder creciente, invisible para los hombres de tierra adentro, monstruoso para los que viven en el mar. Se les encontraba como dominadores en todos los océanos o sólidamente instalados en todas las costas estratégicas y comerciales. La doctora, como si adivinase la necesidad de atizar su odio contra el gran enemigo, apelaba con acento agudo los recuerdos históricos. Gibraltar robado por los ingleses. Las piraterías de Drake. Los galeones de América apresados con metódica regularidad por las flotas británicas. Los desembarcos en las costas de España, que habían perturbado la vida de la península en otros siglos. Inglaterra, al iniciar su grandeza en el reinado de Elizabeth, era del tamaño de Bélgica. Si se había hecho enorme, era con acento agudo costa de los españoles y luego de Holanda, hasta dominar el mundo entero. Y con tanta vehemencia hablaba la doctora en inglés da las maldades de Inglaterra contra España, que el impresionable marino acabó por decir espontáneamente. Que Dios la castigue. Pero aquí reaparecía el navegante mediterráneo, el Ulises complicado y contradictorio. Se acordó de pronto de las reparaciones de su buque, que debían ser indemnizadas por Inglaterra. Que Dios la castigue. Pero que espere un poco. Murmuró en su pensamiento. La imponente profesora se exasperaba al hablar de la tierra en que vivía. Mandolinistas. Bandidos. Gritó, como siempre, contra los italianos. Cuanto eran lo debían con acento agudo a Alemania. El emperador Guillermo había sido un padre para ellos. Todo el mundo sabía esto. Y sin embargo, al estallar la guerra, se negaban con acento agudo seguir con acento agudo sus viejos amigos. Ahora la diplomacia alemana debía trabajar, no para mantenerlos con acento agudo su lado, sino para impedir que se fuesen con los adversarios. Todos los días recibía noticias de Roma. Había esperanzas de que Italia se mantuviese neutral. Pero ¿quién podía fiarse de la palabra de tales gentes? Y repetía sus insultos iracundos. Se habituó el marino inmediatamente con acento agudo esta casa, como si fuese la suya. Las contadas veces que Freya se separaba de él, iba con acento agudo buscarla en el salón de la imponente señora, que tomaba con Ulises un aire de suegra bondadosa. En varias de sus visitas se encontró con el conde. El taciturno personaje le tendía una mano, guardando cierta distancia instintivamente. Ulises conocía ahora su verdadera nacionalidad, y él no ignoraba esto. Pero los dos continuaron la ficción del conde Kaledine, diplomático ruso. Como todo lo de este hombre imponía respeto en la vivienda de la doctora, Ferragut, atento con acento agudo su egoísmo amoroso, no se permitía ninguna averiguación, acoplándose con acento agudo las indicaciones de las dos mujeres. Nunca se había considerado tan feliz como en aquellos días. Experimentaba la monstruosa voluptuosidad del que se haya sentado con acento agudo la mesa en un comedor bien caldeado y ve por los cristales el mar tempestuoso, con un buque que lucha contra las olas.
Los vendedores de periódicos pregonaban terribles batallas en el centro de Europa. Ardían las ciudades bajo el bombardeo, morían cada 24 horas miles y miles de seres humanos. Y él no leía nada, no quería saber nada. Continuaba su existencia como si el mundo viviese en una felicidad paradisíaca, unas veces en espera de Freya, evocando en su memoria las esplendideces de su cuerpo, los refinamientos y sensaciones nuevas que le procuraba su pasión. Otras abrazado con acento agudo la realidad, con un arrobamiento que borraba y suprimía todo lo que no fuese ellos dos. Algo, sin embargo, le sacó repentinamente de su egoísmo amoroso. Algo que ensombrecía su gesto, partía su frente con una arruga de preocupación y le había hecho ir con acento agudo bordo. Cuando quedó sentado en la gran cámara del Buc, frente con acento agudo su segundo, apoyó los codos en la mesa y comenzó con acento agudo chupar un grueso cigarro que acababa de encender. Vamos con acento agudo salir muy pronto, repitió con visible preocupación. Estarás contento, Tony. Creo que estarás contento. Tony permaneció impasible. Esperaba algo más. El capitán, al iniciar un viaje, le decía siempre el puerto de destino y la especialidad de la carga. Por eso, al darse cuenta de que Ferragut no quería añadir nada, se atrevió con acento agudo preguntar. ¿Es con acento agudo Barcelona a donde vamos? Vaciló Ulises, mirando hacia la puerta como si temiese ser escuchado. Luego avanzó el busto hacia Tony. Se trataba de un viaje sin peligro alguno, pero que debía quedar en el misterio. Yo te lo cuento con acento agudo ti porque tú sabes todas mis cosas, porque te considero como de mi familia. El piloto no parecía emocionarse con esta muestra de confianza. Permaneció impasible, mientras en su interior empezaban con acento agudo despertar todas las inquietudes que le habían agitado en los días anteriores. Siguió hablando el capitán. Los tiempos eran de guerra, y debían aprovecharlos. Para los dos no representaba una novedad transportar cargamentos de material militar. Él había llevado una vez desde Europa armas y municiones para una revolución de la América del Sur. Tony le había contado sus aventuras en el Golfo de California mandando una pequeña goleta que servía de transporte con acento agudo los insurrectos de las provincias septentrionales alzados contra el gobierno de México. Pero el segundo, con acento agudo la vez que movía la cabeza afirmativamente, le miraba con ojos interrogantes. ¿Qué iban con acento agudo transportar en este viaje? Tony, no se trata de artillería ni de fusiles. Tampoco de municiones. Es un trabajo corto y bien pagado, que nos hará perder poco camino en nuestra vuelta con acento agudo Barcelona. Se detuvo en su confidencia, sintiendo una última vacilación, y al fin añadió. Bajando la voz. Los alemanes pagan. Vamos con acento agudo proveer de esencia de petróleo con acento agudo los submarinos que tienen en el Mediterráneo. Contra lo que esperaba Ferragut, su segundo no hizo un gesto de sorpresa. Permaneció impasible, como si esta noticia resultase sin sentido para él. Luego sonrió levemente, moviendo los hombros lo mismo que si hubiese escuchado algo absurdo. ¿Acaso los alemanes tenían submarinos en el Mediterráneo? ¿Podía una de estas máquinas navegantes, pequeñas y frágiles, hacer la larga travesía desde el Mar del Norte al Estrecho de Gibraltar? Estaba enterado de los grandes males que causaban los submarinos en las cercanías de Inglaterra, pero en una zona reducida, en el limitado radio de acción de que eran capaces. El Mediterráneo, afortunadamente para los buques mercantes, se hallaba con acento agudo cubierto de sus traidoras acechanzas. Ferragut le interrumpió con una vehemencia meridional.
Este hombre, extremado en sus pasiones, se expresaba ya como si la doctora hablase por su boca. ¿Tú te refieres a con acento agudo los submarinos, Tony? A con acento agudo los pequeños submarinos que existían al empezar la guerra. Cigarros de acero frágiles, que navegan mal a con acento agudo ras del agua y pueden abrirse al menor choque. Pero ahora hay algo más. Hay el sumergible, que es como un submarino resguardado por un casco de barco, el cual puede marchar oculto entre dos aguas y al mismo tiempo puede navegar sobre la superficie mejor que un torpedero. Tú no sabes de lo que son capaces los alemanes. Son un gran pueblo, el primero del mundo. Y con impulsiva exageración, insistió en proclamar la grandeza alemana y su espíritu inventivo, como si le correspondiese una parte de esta gloria mecánica y destructora. Luego añadió confidencialmente, poniendo una mano sobre un brazo de Tony. A ti solo te lo digo. Tú eres el único que conoce el secreto, aparte de las personas que me lo han comunicado. Los sumergibles alemanes van a con acento agudo entrar en el Mediterráneo. Nosotros saldremos a con acento agudo su encuentro para renovar su provisión de aceite y de combustible. Calló, mirando fijamente a con acento agudo su subordinado, mientras le sonreía para vencer sus escrúpulos. Durante unos segundos no supo qué creer. Tony permanecía pensativo, con los ojos bajos. Después se enderezó poco a con acento agudo poco, abandonando su asiento, y dijo simplemente: no. Ulises abandonó igualmente su sillón giratorio a con acento agudo impulsos de la sorpresa. No. ¿Por qué? Él era el capitán, y todos debían obedecerle. Por esto respondía del buque, de la vida de sus tripulantes, de la suerte de la carga. Además, era el propietario. Nadie mandaba sobre él, su poder no tenía límites. Por afecto amistoso, por costumbre, consultaba a con acento agudo su segundo, le hacía partícipe de sus secretos, y Tony, con una ingratitud nunca vista, osaba revelarse. ¿Qué significaba esto? Pero el segundo, en vez de dar explicaciones, se limitó a con acento agudo responder, cada vez más terco y enfurruñado. No. No. ¿Pero por qué no? Insistió Ferragut, impacientándose, con un temblor de cólera en la voz. Tony, sin perder energía en sus negativas, vacilaba, confuso, desorientado, rascándose la barba, bajando los ojos para reflexionar mejor. No sabía explicarse. Envidiaba la facilidad de su capitán para encontrar las palabras. La más simple de sus ideas sufría angustiosamente antes de surgir de su boca. Pero al fin, poco a con acento agudo poco, entre balbuceos, fue diciendo su odio contra aquellos monstruos de la industria moderna que deshonraban el mar con sus crímenes. Cada vez que leía en los periódicos sus hazañas en el Mar del Norte, una oleada de indignación pasaba por su conciencia de hombre simple, franco y recto. Atacaban traidoramente escondidos en el agua, disimulando su ojo asesino y largo, semejante a con acento agudo las antenas visuales de los monstruos de la profundidad. Esta agresión sin peligro parecía resucitar en su alma las almas indignadas de 100 abuelos mediterráneos, tal vez piratas y crueles, pero que habían buscado al enemigo frente a con acento agudo frente, con el pecho desnudo, el hacha en la mano y el arpón de abordaje como únicos medios de pelea. Si solo torpedeasen a con acento agudo los buques armados. Añadió. La guerra es un salvajismo, y hay que cerrar los ojos ante sus golpes traidores, aceptándolos como hazañas gloriosas. Pero hacen algo más. Tú lo sabes. Echan a con acento agudo pike books de comercio, vapores de pasajeros, donde van mujeres, donde van pequeños. Sus mejillas curtidas tomaron una coloración de ladrillo cocido. Le brillaron los ojos con un resplandor azulado.
Sentía la misma cólera que al leer los relatos de los primeros torpedeamientos de grandes transatlánticos en las costas de Inglaterra. Veía la muchedumbre indefensa y pacífica amontonándose en los botes, que zozobraban. Las mujeres arrojándose al mar con un niño en brazos. Toda la confusión mortal de la catástrofe. Luego, el submarino que emergía para contemplar su obra. Los alemanes agrupados en la cubierta de acero húmedo, riendo y bromeando, satisfechos de la rapidez de su labor. Y en una extensión de varias millas, el mar poblado de bultos negros arrastrados lentamente por las olas. Hombres que flotaban de espaldas, inmóviles, con los ojos vidriosos fijos en el cielo. Niños con la rubia cabellera tendida como una máscara sobre su rostro lívido. Cadáveres de madres oprimiendo sobre su seno, con fría rigidez, el pequeño cadáver de una criatura asesinada antes de que pudiera darse cuenta de la vida. Leyendo el relato de estos crímenes pensaba en su mujer y en sus hijos, imaginándose que podían haber estado en aquel vapor, sufriendo la misma suerte de sus inocentes pasajeros. Esta suposición le hacía sentir una cólera tan intensa, que hasta llegaba a con acento agudo dudar de su cordura el día en que volviera a con acento agudo tropezarse en cualquier puerto con marinos alemanes. Y Ferragut, un hombre honrado, un capitán bueno, al que todos elogiaban, podía ayudar al trasplante de tales horrores en el Mediterráneo. Pobre Tony. No sabía explicarse, pero la idea de que su mar presenciase estos crímenes daba nuevas vehemencias a con acento agudo su indignación. El alma del doctor Ferragut parecía revivir en el rudo navegante mediterráneo. No había visto a con acento agudo Anfitrita, pero temblaba por ella, sin conocerla, con religioso fervor. Era el azul luminoso de donde habían surgido los primeros dioses deshonrado por la mancha aceitosa que denuncia un asesinato en masa. Las costas rosadas, cuyas espumas fabricaron a con acento agudo Venus, recibiendo racimos de cadáveres empujados por las olas. Las alas de gaviota de las barcas de pesca huyendo amedrentadas ante el gris tiburón de acero. Su familia y sus convecinos aterrados al despertar frente al cementerio flotante arrastrado por la noche hasta sus puertas. Todo esto lo pensaba, lo veía. Pero no acertando a con acento agudo expresarlo, se limitó a con acento agudo insistir en su protesta. No. En nuestro mar, no quiero. Ferragut, a con acento agudo pesar de su carácter impetuoso, adoptó un tono de bondad, como un padre que desea convencer a con acento agudo su hijo fosco y testarudo. Los sumergibles alemanes se limitarían en el Mediterráneo a con acento agudo una acción militar. No había cuidado de que atacasen a con acento agudo los barcos indefensos, como en los mares del norte. Sus tristes hazañas de allá habían sido impuestas por las circunstancias, por el sano deseo de terminar cuanto antes la guerra dando golpes aterradores e inauditos. Te aseguro que en nuestro mar no harán nada de eso. Me lo han dicho personas que pueden saberlo. De no ser así, no me hubiese comprometido a con acento agudo darles ayuda. Lo afirmó varias veces, de buena fe, con una absoluta seguridad en las gentes que le habían hecho la promesa. Echarán a con acento agudo Pike, si pueden, los navíos de los aliados que están en los Dardanelos. Pero que nos importa eso. Es la guerra. Cuando en América llevábamos cañones y fusiles a con acento agudo los revolucionarios, no nos preocupaba el uso que pudieran hacer de ellos. Tony insistió en su negativa. No es lo mismo. No sé explicarme. Pero no es lo mismo. Al cañón le puede contestar otro cañón. El que pega también recibe golpes. Pero ayudar a con acento agudo los submarinos es otra cosa. Atacan ocultos, sin peligro. Y a con acento agudo mí no me gustan las traidorías.
Esta insistencia de su segundo acabó por irritar a con acento agudo. Ferragut, desvaneciendo su forzada bondad. No hablemos más. Dijo con arrogancia. Soy el capitán, y mando lo que quiero. He dado mi palabra, y no voy a con acento agudo faltar a con acento agudo ella por darte gusto. Hemos terminado. Vaciló Tony, como si acabase de recibir un golpe en el pecho. Sus ojos volvieron a con acento agudo brillar, humedeciéndose. Después de una larga reflexión tendió su diestra velluda al capitán. Adiós, Ulises. Él no quería obedecer, y un marino que desacata las órdenes de su jefe debe